No. Nos vamos a hablar de inmigración, de la situación en Estados Unidos. Abrimos la ventanita con Bárbara Anderson y Cynthia Sack. La cadena más grande. Por Cadena 3 Argentina. Tormenta desatada un 20 de enero a nivel mundial, creo que tenemos que barrer un poquito para casa y tocar un tema importante con Bárbara y con Cynthia. Y hablando de Cynthia Sack, ¿va a haber argentinos deportados por el gobierno de Trump? Bueno, la pregunta es muy amplia, pero puedo decir que sí, por supuesto. Esto todo dentro de un contexto. ¿Por qué están acá? ¿Desde cuándo están acá? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuál es la situación que tienen? Todo dentro de ese contexto, pero sí va a haber, y de hecho hay argentinos deportados en los últimos años, no solamente con el gobierno de Trump, sino si vemos los números de deportaciones del gobierno de Obama, el gobierno de Bush, el gobierno de Biden, son altísimos, y por supuesto que hay argentinos que caen en estas deportaciones, enredadas, etcétera. ¿Qué condiciones tienen? Porque uno puede estar allí, en una situación que se toleraba en algún momento. ¿Se prevé realmente que aprieten más las tuercas normativas con relación a gobiernos anteriores? Y ya que los citaste a los gobiernos anteriores, luego vas a dar las cifras, no sé quién las posee, las cifras de cantidad de deportaciones en el gobierno de Obama, en los gobiernos del primer gobierno de Trump. Pero centrémonos en esto. ¿De qué tiene que temer un argentino? Porque, por ejemplo, un latino andino ya teme por su físico, su aspecto físico. Un argentino se mimetiza. Pero entonces, ¿qué les puede llegar a pasar a los argentinos? ¿Volverán también encadenados en grupo en un avión bajando en Ezeiza? Mira, ha sucedido ya en los últimos meses y durante el último año de muchos argentinos que yo conozco directamente, muchas personas jóvenes, sobre todo estos chicos jóvenes que vienen de distintas provincias de Argentina que quieren entrar o por Texas, o por Miami, o por California, buscando cuáles son los aeropuertos más benévolos, digamos, para que entren, y que ni siquiera los han dejado pasar. Porque vienen, trabajan una temporada, ganan en dólares, tienen los papeles truchos, digamos, se consiguen una agencia que les resuelve de alguna manera un papel para poder trabajar en Miami, especialmente, o en el sur de Florida, o en el estado completo, pero más bien en el sur de Florida, en todo lo que es la industria de los restaurantes y los hoteles, el servicio, ¿no?, de estas industrias, que es lo que más toma gente joven, y que ni siquiera los han dejado pasar, que ven que ya estuvieron aquí, que quieren regresar, que prácticamente tuvieron la visa de turista y volvieron al borde el día antes que la visa de turista se venza, quieren volver a entrar a Estados Unidos y directamente los vuelven. O sea, le dicen, en el vuelo de esta noche te regresas a tu casa. No los dejan ni siquiera entrar. Tienen que tener cuidado. Si la gente está ilegal, digamos, si los argentinos están ilegal y están trabajando con estos papeles truchos y en estas industrias y están ganando su sueldo, perfecto, tienen que tener cuidado. No violar ninguna ley de tránsito, por ejemplo, si andan en auto. Tener mucho cuidado con los límites de velocidad, con cómo se comportan en la calle, ser absolutamente civilizados en el comportamiento, porque cualquier cosa, por ejemplo, un límite de velocidad, si te llegan a parar y te piden un papel y no estás legal, puede ser una causa de empezar un tema, ¿no?, que puedan llamar a inmigración. Hay que discriminar mucho. Y una tarjeta de crédito que explotó, por ejemplo, y que te la reclamen, eso también puede ir por ahí. Claro, también. Bueno. Cualquier cosa que tenga que ver con la economía. Sí, y quien tiene familia, los chicos, y si hay una familia argentina que manda a los chicos al cole, a la primaria, a la secundaria. Mira, está protegido realmente. La administración de Donald Trump ahora está haciendo como es todo lo de Donald Trump. Es muy escandaloso, es muy explosivo, es muy mediático, es muy realmente
mucho ruido y pocas nueces. Y pocas nueces. Realmente. Oportunidad para que recordemos las cantidades de deportados en los últimos gobiernos norteamericanos. ¿Los tenés ahí, Cintia? Durante las 2 administraciones de Clinton, 12 millones de personas deportadas. Durante la administración de Bush, 10 millones de personas deportadas. Durante la administración de Obama, 5.3 millones de personas deportadas en total, es lo que tiene los números oficiales. Biden deportó 300.000 personas por año fiscal, o sea, 300.000 por 4, que fue su administración. Más o menos la primera administración de Trump estuvo en esos números. Entonces, vemos que ahora a Obama le llamaban el deportador en jefe, the deported in chief. ¿Qué pasa con estas otras administraciones? Lo han hecho por debajo de la mesa, muy calladitos, muy tranquilitos, mucho trabajo en la frontera, sin dejar pasar a la gente, con mucha vigilancia en las fronteras, con muchas redadas también. Con muchas redadas en los lugares claves donde se sabe que hay mucho trabajador indocumentado. El 90% de los trabajadores que están en las fincas, en las zonas rurales, recogiendo tomates, recogiendo las frutas en California, son indocumentados. Y preguntando precisamente por ellos, ¿qué pasa si estos indocumentados tienen un accidente laboral? No tienen indocumentados. No, nada. Ninguna protección absolutamente de nada. Pero entonces empiezan a aparecer trabajadores muertos en las cunetas, porque si no hay otra opción, lo que pasa es que a lo mejor esto no se refleja. Cruzamos la frontera, nos vamos al sur. ¿Y cómo se está viviendo aquello en México? Bueno, la verdad es que de los números que da Cintia, como ustedes bien saben, México es es la principal nacionalidad de los indocumentados en Estados Unidos. Se calcula que hay cerca de 11 millones de mexicanos, de los cuales 6 millones y medio están en estatus ilegal, ¿no? Hay 5 millones que tienen papeles, hay más de 6 que no tienen papeles. Entonces, en ese grupo de gente es donde están ocurriendo el mayor miedo, sobre todo porque hay un grupo de jóvenes que se llaman los Dreamers, que son los hijos jóvenes, adolescentes de estos migrantes mexicanos que ya ingresaron a la universidad y que tienen como una especie de protección particular por estar estudiando en niveles superiores en Estados Unidos. ¿Quién los protege? ¿Protegidos por quién? Los protege el gobierno de Estados Unidos y les da una visa particular para seguir estudiando, pero no se están renovando. Y ha sido siempre un tema de discusión. El gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno mexicano, por primera vez ha contratado 300 despachos de abogados en Estados Unidos para tener distintos abogados en los consulados. México tiene la mayor cantidad de consulados, en Estados Unidos tiene 56 consulados, porque hay mucha migración, para que la gente se pueda acercar y pedir más información. Lo que sí es cierto, y un poco abonando lo que dice Cintia, estaba viendo los datos desde el 20 de enero hasta la semana pasada, Trump solamente deportó 16.000 mexicanos, lo cual es un número bajísimo, y es como incluso gente que dijo, yo ya volví 8 veces, me voy la semana que viene, no tengo problema. Creo que hay un punto en esto que es importante, que es lo que decía Cintia, la sensación y un poco el marketing que hay alrededor de esto. Yo tengo muchas amigas con hijas o hijos en universidades en Estados Unidos, algo que es muy común en México, pidiéndoles que no se regresen. O sea, hay una boda, me vuelvo, tengo una visa de estudiantes, vivo en Boston. No pises el aeropuerto. No, mejor no. Mejor quédate en Estados Unidos, no pasa nada, no vaya a ser que te toque justo el tipo que está en la cabina, en el border, revisando tus papeles, que no le gustó tu cara, no le gustó tu pasaporte. Entonces, no caer en ese riesgo. Entonces, los que están en Estados Unidos prefieren no volverse. Hay mucha gente que ha decidido cambiar sus vacaciones de Disney por vacaciones en Japón, que está muy barato para los mexicanos. I don't know why, pero hay mucha gente que ha dicho, a ver, en vez de tomarme un crucero a Disney, que a lo mejor la paso mal, esa lana me voy a Estados Unidos, me voy a Europa, me voy a Japón, o me voy a Sudamérica. Eso creo que también es importante. Pero hay un punto, y ahí también es para los argentinos que vienen a México, que también somos un polo, sobre todo la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen, son grandes focos como Florida de atracción de empleo joven, argentino, cordobés sobre todo. Están poniendo muchas restricciones también.
parte del acuerdo que está tomando Estados Unidos y México para evitarse los aranceles y demás es un control migratorio conjunto como región. Entonces, me ha pasado a mí que en enero recibimos a parientes que venían de Córdoba y como no venían a un hotel y cuando llegan al aeropuerto tienen que mostrar pasaje de ida y regreso, el hotel donde se quedan y un promedio de $50 que van a gastar por día. Como no tenían hotel, tuvimos que mandarle una carta, nosotros, firmada de invitación, con foto, con nuestros credenciales y demás, para que pudieran alojarse en nuestra casa. Eso no ocurría antes. Eso es de este año. Es desde Obama, desde Trump hasta ahora. A propósito de las corrientes migratorias que pasando por México quieren llegar a Estados Unidos, pero tienen su origen en los países pequeños de Centroamérica. ¿Has notado, Barbie, que haya disminuido ese flujo a partir del...? No, y el mayor flujo, y eso me llamó mucho la atención porque como cuando preparamos todo este programa de hoy me puse a ver los datos de Relaciones Exteriores, curiosamente la mayor cantidad de migrantes en 2024 fueron bolivarianos, para llamarlo de alguna manera, venezolanos, ecuatorianos, todo del norte de Sudamérica, es el mayor volumen que hay. No han podido cruzar. El acuerdo con Donald Trump en 20 de enero fue poner 10.000 militares en la frontera norte de México, entonces no pueden cruzar, se quedan del lado mexicano, empiezan a hacer como su vida económica dentro de México, pero la mayor cantidad de migrantes dentro de México, en estas caravanas que se han hecho tan famosas en el mundo, son venezolanos, ecuatorianos, nicaragüenses y hondureños. Pero qué curioso, ya voy con vos, Cintia, pero qué curioso eso. Por otro lado, se sabe que en la frontera entre México y Estados Unidos hay una cierta actuación de mafias que ayudan a cruzar, que a veces estafan. Los coyotes. Eso ¿cómo se está manejando en estas circunstancias? ¿Siguen existiendo? Sí. ¿Les está faltando trabajo? No, al contrario, esto es la ley de mercado, es Adam Smith a su máxima expresión, aumentó el costo. Antes que te crucen en un camión, metido en una cajuela, que hemos escuchado historias fatales de eso, costaba unos $1.200 por persona. Ahora está llegando a cobrar hasta $5.000. Porque a más riesgo, más alto el costo, pero no ha bajado el negocio para nada. Antes de volver con Cintia, voy a meter una cucharita yo. Lo que pasa es que yo estoy en Europa y aquí la situación es totalmente diferente, pero tiene sus características. Cuidado. Por empezar, vamos a citar el caso de Italia, convenientemente ya difundido, a propósito de que se ha achicado la escala genealógica, ¿no? A partir de aquí ya no vale el bisabuelo, que tengo que ir a buscarlo, ni el abuelo, ni nada. Hay una cosa mucho más directa, que entre otras cosas Italia lo toma así para no recargar de actividad, que ya está bastante recargada, los consulados, porque parece que el gobierno de Meloni va a aplicar también una pequeña motosierra por allí, reducir un poco la actividad de los consulados, que por otro lado estaban totalmente desbordados. Dicho esto, en España se tiene otro concepto que, salvo la ultraderecha y la derecha, está ganando como una especie de consenso social y general. Los inmigrantes son necesarios para la economía y han hecho una campaña muy interesante que es audiovisual. Yo lo voy a tratar de reflejar aquí en radio. Aparece en un restaurante, todos formaditos, el dueño, el gerente y los empleados, ¿sí? Y están como en un grupo, una foto de familia. Y de pronto, al chasquido de un dedo, se van los que son inmigrantes. Y de 20 personas que forman parte del personal de ese restaurante, quedan 4. Esos 4 son españoles. Luego, en una residencia de ancianos, una residencia de mayores, lo mismo, foto de familia, 50 personas. Los inmigrantes empiezan a salir de la foto de familia y quedan 10 españoles. Y lo mismo pasa con talleres, obras en construcción, ni te cuento, queda el jefe mayor de obra y a veces no queda ninguno. Pero es una campaña bastante interesante y concientizadora a propósito del aporte, obviamente legalizado, pero hasta incluso la economía negra mueve la economía propia. Lo que decía Cintia del agro en Estados Unidos, sin inmigrantes ilegales no hay consumo de ningún producto para la mesa. Ahí está. Y ahí voy, Cintia. Vos decís, bueno, voy a hacer un galponcito en el fondo del patio, voy a contratar a 4 albañiles. Lo que sea. ¿Era más fácil antes o te es más difícil ahora encontrar esos 4 albañiles, que normalmente van a ser inmigrantes? Sí, sigue siendo fácil y todavía hay mucho movimiento y la gente sigue trabajando. De hecho, tengo que hacer unas reformas en mi casa y van a venir
trabajadores que son inmigrantes, un muchacho joven que acaba creo que es dominicano, que abrió toda una pequeña empresita de construcción y tiene todos sus amigos que trabajan con él. El estatus migratorio de esta gente yo no me interesa, ni se los pregunto, me van a cobrar, les voy a pagar. Todos los inmigrantes pagan los taxes acá, claro, los impuestos. Acá te es legal o ilegal, pagás tus impuestos. Hasta el momento, por ejemplo, hay una figura muy bonita, me gusta mucho el nombre, que son las ciudades santuarios. Eso te estaba por preguntar. Estados y ciudades santuarios que son más tolerantes con la recepción de los inmigrantes. El concepto más allá de ser tolerante es que la ciudad te protege y no va a transmitir tu información migratoria a la policía, al de tránsito que te para, por ejemplo. ¿Cuáles son esos estados, Cintia? ¿Te acordás? Miami es una de las ciudades santuarios, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Houston, Dallas, Miami, donde hay mucha cantidad, digamos, repartidos en todos los Estados Unidos, ciudades principales de migración. Ciudades, porque hay estados, por ejemplo, que están muy deshabitados, Iowa, por ejemplo, o no sé, o Dakota del Norte, ¿no? Mucho frío. Pero están deshabitados también de migrantes, porque no hay qué hacer. Sí, me imagino, no sé qué habrá que hacer. Baltimore, Salt Lake City, Phoenix, Austin, Miami, Washington, D.C., Denver, estados santuarios, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, New Jersey, Nueva York, Oregón y Washington, condados. Es decir, el inmigrante puede mirar esta información que yo estoy contando y decir, ¿dónde voy a estar más seguro? ¿Dónde va a estar más segura mi familia? ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un inmigrante ilegal, tengo obligatoriamente que inscribir mis niños en la escuela. Aquí todo el mundo va al colegio. Si no es delito. Si no es delito. No, es obligatorio. Ahí sí. Es obligatorio, si no es delito. Y si ahí sí te cae. Children's and Family, el Departamento de Niños y Familias, inmediatamente inmigración a investigar por qué no estás mandando tu hijo al colegio, a menos que tengas una excepción o que tengas un homeschooling. Pero al colegio hay que mandarlo. El colegio público tiene que recibirte y no puede preguntar tu estado migratorio. No puede. Tienes muchas protecciones también. Con este tema escandaloso de Trump y sus redadas, que de hecho ya se frenó bastante, ha sido mucho al comienzo de la administración, el segundo mes, con todos entrando a las casas. Ya no vemos tampoco eso. Con ese tema escandaloso ha aparecido también una parte muy bonita, que son muchas organizaciones de derechos humanos, de abogados pro bono, etcétera, dando un montón de consejos en todas las redes sociales de qué no hacer si te toca la puerta inmigración. No tenés ninguna obligación de abrirles, no tenés ninguna obligación de darles ningún papel, tenés el derecho de que te muestren quiénes son, qué orden los lleva, podés perfectamente quedarte adentro de tu casa y pedir un abogado. Hay mucha protección también. La locura de este gobierno que es todopoderoso y que va a acabar con todo. Hiperventilado. Este gobierno está hiperventilado. También vemos que empieza como a bajar mucho esta locura, y estas ciudades santuarios hay que protegerlas, hay que defenderlas, hay que cuidarlas, hay que no permitir que haya leyes que las